Historia de Texas, aquí en nuestra Universidad Nacional Autónoma de San Antonio. Es Jorge, bienvenido. Ya se ha cumplido un año desde que inicié esta investigación, desde que la terminé. Y entonces durante un año pues ya la investigación ha variado bastante. Se han incorporado nuevas pruebas que se han ido encontrando. También he tenido la colaboración del inestimable Antonio Rájera, que ahora no está, se nos ha ido ya, porque él ha conseguido que fuese más entendible el artículo, la investigación. Es una investigación que es multidisciplinar. Entonces estamos hablando de lingüística, estamos hablando de historia, estamos hablando de botánica incluso, y por eso voy a tratar de ser rápido porque no la he podido aportar más. Tiene tantas cosas, está tan completa, que no ha habido forma de hacerla más pequeña, ¿no? Pero vamos a intentar ir rapidito. Esta es la definición, la versión oficial que nos dan los angloamericanos del origen del nombre del estado de Texas. No les voy a pedir que la lean. La tienen en la Texas State Historical Association, la pueden leer cuando quieran. Es demasiado extensa, demasiado. Es un lío, el tremendo que hay que desmadejar y estar una vez imposible. Bueno, vamos a ir poquito a poco. Entonces, el primer párrafo, que es este, lo que nos viene a decir es que la palabra Texas tiene un uso muy corriente entre los indígenas de aquí, de Texas, incluso antes de que llegasen los españoles. Bueno, vamos a ver si es realidad que Texas es lo que decían los indígenas, ¿verdad? Permíteme un segundito. Gracias a Internet, pues yo he tenido acceso a documentación que no tenían los antiguos exploradores norteamericanos. Era muy limitado lo que tenían, entonces he gozado de ventaja. Entonces en Internet tenemos Texas. Esta es la palabra como la pronunciaban en el idioma que se hablaba en el este de Texas. Así es como sonaba. Estamos hablando de Texas. Quizá un norteamericano escucha Texas y Texas y le parece similar, pero si escuchamos Texas y Texas, pues ya no tiene, fonéticamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya sea Texas o Texas, porque realmente ya se escribiese con X, se escribiese con J, siempre sonó como Texas. El que se pronunciase Texas es un invento, bueno, no es un invento, pero es algo que comenzó a usarse cuando llegaron los anglosajones en 1850 más o menos a la zona. Entonces no es correcto centrarse en Texas, entonces anglosajones. Estamos hablando de que los indios Texas, pues son la confederación Caddo que está aquí, en esta parte, en el este de Texas. Este mapa realmente no es un mapa que se da de internet, bastante rapidito para explicarles un poco la localización física, pero no es muy correcto, ¿no? Porque ha mezclado varias épocas, varios momentos temporales. Los comanches pues llegaron en un último momento, cuando ya que el resto de las tribus pues casi habían desaparecido. ¿Cómo eran los indios Texas? Pues los indios Texas eran denominados, así mismo se denominaban Asinais, o bien Asinais, depende un poquito. Los franceses les dieron el nombre de Sionis y Asinais, pues tienen cierta similitud, pero evidentemente Texas no tiene ninguna similitud con Asinais. Entonces quiere decir que fueron españoles los que le dieron el nombre de Texas.
Ellos asimismo no se denominan así. Llamaron la atención mucho entre españoles y entre franceses, que fueron los dos europeos que tuvieron contacto con ellos, porque el resto de tribus que había en ese momento, naciones, perdón, tribus es una palabra, el resto de naciones que había eran naciones cazadores-recolectores en su gran mayoría. Entonces, cuando llegan los europeos, pues se dan cuenta de que esto está un paso por encima de lo que son los primitivos cazadores-recolectores, un paso entre medias de un imperio ya formado, como podría ser el imperio azteca, y los simples cazadores-recolectores que estarían prácticamente en el Paleolítico, ¿no? Entonces se dan cuenta de que los indios pues cultivan maíz, otra serie de vegetales, y en lugar de tener el típico tipi, la típica tienda que desmontaban y montaban los apaches porque eran nómadas, pues ya tenían unas construcciones mucho más serias, ¿verdad? Aquí casi todo está hecho de bastidores de madera cubiertos de paja, que tiene bastante similitud con cómo se construyen hoy las casas aquí en Texas y en los Estados Unidos, ¿no? Son palitos y están recubiertas de sirro. Seguimos avanzando, a ver si puedo ver un poquito más de ahí. Este es el segundo párrafo. Entonces, si ya el primer párrafo tenía muchas imprecisiones, el segundo párrafo de la versión oficial pues abunda en ello. Entonces, primero nos dice que el significado usual de la palabra, esa palabra que hemos leído, teisha, es amigos. Pero luego directamente se va que son aliados. Entonces ya empezamos con imprecisiones. ¿Son aliados o son amigos? Porque dependiendo para lo que se esté hablando, una cosa es importante, ¿no? Y luego pues tenemos muchas palabras en todo este texto que nos dicen, como aquí, cómo y cuándo el nombre de Texas encontró a los españoles en el primer momento es incierto. En realidad no está dando ninguna prueba de que el nombre de Texas venga de la palabra indígena. Nos dice que de Teisha pasó a Texas pues prácticamente por una equivocación, ¿no? Una equivocación de los españoles que lo transcribieron, pero realmente no nos está diciendo ni cómo, ni cuándo, ni por qué esa variación de Teisha a Texas. No da ningún dato, o sea, no, es directamente una suposición. Y está suponiendo que esto es así por el parecido, el ligero parecido que hay entre esas dos palabras, Teisha y Texas. En concreto nos cita en el año 1689, es un momento en el que Fray Damián de Massanet pues se encuentra a unos indígenas en el campo, y estos indígenas le dicen tecas. Bueno, eso es otro error, pues no le dicen tecas, otro error ortográfico, o amigos, tal y como lo entendió él. O sea, tenemos un momento claro, 1689, es el momento en que tiene origen el nombre del Estado. ¿Qué dice el principal protagonista de esto? Es Fray Damián de Massanet. ¿Qué dice? En 1690 le escribió una carta a su custodio, perdón, no la escribió a su custodio, no recordaba exactamente quién la escribió, pero es una carta extensa en la que relata todo el montaje que se hizo de las misiones en el este de Texas. Nos dice esa carta, y esta es su versión, tampoco lo que hace que lo lea. Directamente lo más importante es la declaración que hace, y lo tienen marcado en rojo. Los indios le dijeron techas, que quiere decir amigos. Si tomamos teisha y techas, hay mucha similitud. Si tomamos teisha y tejas no tiene tanta similitud. En esa expedición, para montar 5 misiones en el este de Texas, en los Adash, pues van 3 frailecitos. Van más frailecitos, pero bueno, los más importantes son estos 3 que vamos a tener ahora. Fray Miguel de Foncuberta escribe una carta, esta vez sí, a su custodio. Todos escribían cartas, es lo bonito que tenía el sistema español, tan burocrático, heredado de todo el mundo, escribía algo, todo el mundo lo detallaba perfectamente. Tenemos documentos
La historiografía norteamericana encuentra pocos documentos, pero si los buscamos, en México hay muchos. En España no tanto, porque alguna copia se mandaba para allá, pero básicamente en el archivo franciscano de la Biblioteca Nacional de la UNAM y en el Archivo General de la Nación y en otros archivos como Global, en todas partes aparecen documentos originales escritos principalmente por franciscanos, también por los militares, simplemente por franciscanos. Fray Miguel de Fontcuberta, en 1690, en su carta también dice hechas. Tenemos dos frailechitos que reconocen la misma grafía hecha. Pero en cambio aparece un fraile de origen catalán. ¿Veis? Están de moda los catalanes. Al principio iba a hacer una protesta con la banderita que tengo aquí a mi lado, pero bueno, he decidido mantener un poco las formas y tampoco es un momento ahora difícil en mi país por el tema. Y llega Fray Francisco Casañas, de origen catalán, y en 1691 escribe una carta también bastante larga. En esa carta no tenemos constancia de que Fray Francisco Casañas, que era integrante de esa expedición y era de los tres frailes que escribieron algo sobre este encuentro de los indios con Massanet, no tenemos constancia de que él fuese un testigo directo. Sí la tenemos de que Massanet lo fue. Massanet está relatando un hecho en primera persona. Entonces, Fray Francisco Casañas en 1691 empieza su carta, una larga carta, y dice: yo, y también por algunas noticias que me han dado los indios principales de esta provincia de los Texas, y por otro nombre llamamos a Senay. Ellos salen de Nueva España, estos tres frailes, salen en 1689. Por el camino se encuentran a los indios, les dicen Texas, Texas, y ya directamente se van hacia el este de Texas, hacia los Alares. Y 2 años después, sin tener contacto con la Nueva España, pues la provincia ya se llama Provincia de los Texas en la Nueva España. Pues ha sido un movimiento muy raro, muy rápido, perdón. En pocos años ya la provincia ha pasado a denominarse Texas. En 2 años. Pero qué curioso que cuando acaba su carta, al final de la carta dice: y así Texías, quiere decir amigos en todas estas naciones, provincia que la Nueva España llaman Texías. Al principio dice Texas y después dice Texías. La historiografía norteamericana dice que él ha corregido los errores de Massanet. Bueno, yo creo realmente que ha cometido el error, así lo es. Quizá influye que él, al ser de origen catalán, el catalán tiene una diferencia con el castellano en cuanto a la etnia. No les voy a... Si quieren pueden leer el artículo, lo tienen en internet a disposición. Ahí sí que despliego totalmente esto, pero es que tan largo que no lo puedo presentar ahora mismo. Puede que él estuviese utilizando su idioma catalán para decir Texías o Texías, pero desde luego él fue el que originó el error, porque ya conocía que la provincia se llamaba Provincia de los Texas. Muchos años después llega Fray Isidro Félix de Espinosa en 1746. Él no tiene contacto con los anteriores frailes, entonces lo único que hace es leer lo que le habían dicho. Y Fray Isidro Félix de Espinosa tiene un libro, es como las crónicas gráficas, un libro que nos cuenta muchas cosas acerca de Texas, acerca de los indios, y es demasiado florido, demasiado teatral, añade muchas cosas a los escritos. Eso es lo que pasa con la declaración que él hace sobre el momento en que Damián de Massanet se encuentra con los indios. Entonces, si uno lee todo eso, bueno, lo más importante es que Isidro Félix de Espinosa reconoce que es Texía, que en idioma de los escenes quiere decir amigos antiguos. Lo que él está reflejando es la versión de Casañas, la errónea. Pero además, si uno lee todo y la pone en comparación con la de Damián de Massanet, resulta que lo que ha hecho Félix de Espinosa es mezclar las dos versiones. Le ha añadido cosas de su imaginación, ¿sí? De su cosecha, y sale un relato totalmente distinto. Después llega Fray Agustín Morti, que es realmente un cronista muy bueno, es historiador y es cronista. La labor de Morti es sacrificada, porque lo que hace Morti es pues intentar limpiar toda esa adición que hizo Espinosa, pero realmente pues en este caso concreto no lo consiguió.
Entonces la versión que recoge Morphy, 1770, muchos años después, casi 100 años después, pues es la errónea, y entonces recoge la palabra texía. Y ya el remate de la cuestión llega con el anglosajón, con Bolton en 1907. Y entonces él hace caso a Agustín de Morphy, evidentemente, porque ya cuando, como investigadores, muchas veces lo que haces es que tienes una fuente que crees que es buena y le haces mucho caso y dejas a otras que crees que no son. Eso, pues, realmente es un error, como ahora iremos, ¿verdad? Aquí es un esquema, los tres fallecidos que se van allí a los Araes, Foncuberta, Massanet y Casaña, pues Foncuberta muere de viruela en el 91, Massanet se enfada, en el 94 se vuelve para Mallorca, para su tierra, y Casañas en el 96 lo matan los apaches en una de estas expediciones. Total que cuando llega Espinosa no conoce a ninguno de primera mano, no tiene un contacto con ellos. Lo que hace es leer lo que los otros han escrito y lo reproduce, como hemos dicho, pues añadiéndole cosas, pues está enriqueciéndolo bastante. Y lo mismo pasa con Morphy. Morphy llega a la Nueva España, llega a 1760, cuando Espinosa ya había muerto. Entonces tampoco tiene contacto con él, es todo, pues son todo fuentes secundarias. Quitando a Massanet, el resto son fuentes secundarias. Massanet es la primaria. Bueno, pues hemos visto un poquito lo que decía Massanet, y aquí tenemos la carta original. Se defiende que de la palabra indígena, por evolución del lenguaje, pues ha llegado a Texas. El lenguaje es algo que sí que evoluciona, pero evoluciona muy despacito. A veces toma generaciones, a veces toma siglos para variar una letra o dos a lo máximo. Pues resulta que aquí el fralecito, aquí también Massanet, como ven ahí en el primer recuadro, dice techas, que quiere decir amigos. Correcto. De primera mano, o sea, el manuscrito. Dos renglones más abajo dice con los indios Texas, y lo quiere con J. Massanet se ha equivocado. No, es que luego los dos renglones más abajo lo vuelve a escribir con J. Se ha equivocado dos veces ya. Entonces lo que está pasando aquí ya es una transcripción para que lo puedan leer un poco más. Entonces es que hay unos indios que se encuentran con Massanet y le dicen en señal de amistad, no de amistad, sino de no me dispare, por favor. Pues más bien. Entonces le dicen techas o le dirían teisha, que es lo que hemos leído, lo que hemos oído con el idioma caldo. Y los renglones más abajo, de los primeros que salieron, salió un muchachón, como de 20 años, el cual tenía un manto de fraile recoleto, fraile francés. Estos son los indios que habían asaltado el fuerte francés en la bahía de Matagorda, y discrepo del compañero Miguel Ángel, se comieron a los franceses. Bueno, yo ahí discrepo porque por otras versiones que tenemos a través de Cabeza de Vaca, yo creo que no eran cañuelos. Otra cosa es que por los carancaguas, que son los que vivían en esa zona, pues cuando Cabeza de Vaca les dijo que algunos compañeros españoles habían comido unos a otros porque estaban muertos de hambre tirados en una playa, los carancaguas se escandalizaron gravemente, tanto que los echaron del poblado, echaron a los españoles. No queremos que estéis aquí. Entonces, pues hombre, todas las culturas humanas en algún momento han practicado el canibalismo, algunos intencionadamente por tema religioso o cultural, pero otros por necesidad. Recordamos a los futbolistas que se perdieron en los Andes, ¿no? Bueno, igual es un poco de la mitología francesa de su aventura en la bahía de Matagorda de la Sal, que dijeron, no, pues aquellos indios salvajes que nos comieron. Hecha esa puntualización, seguimos y dice, estos franceses que estamos buscando habían pasado hace 2 días con los indios Texas. Por lo tanto, los indios Texas en ese momento ya son conocidos. Es una tribu de indios, no tiene nada que ver la palabra techas que define lo que los indios dicen casi como salvoconducto, con el nombre que tienen una tribu de indios que están en el este de Texas y que se llamaban indios Texas. Bueno, eso pasa en 1689. Ya
Con lo que les he dicho hasta ahora, casi hemos rebatido la versión oficial, pero es que hay más, ¿no? Entonces, en 1688, antes de que Massanet se encontrase con los indios, ya hay documentos, además escrito con X, lo ven en el recuadro, los indios Asinais, la nación Asinais o Texas, escrito con X. Antes ya se conocía que había unos indios. Sigo. En 1683, 6 años antes del encuentro, ahí tienen otro documento español que dice el Reino de los Texas, escrito con X. Y aquí este es importante. Esa es otra parte del documento. Y entonces nos habla la gente del río de los Texas. Entonces hay un río de los Texas. No son solo unos indios. Hay un río de los Texas. Porque si no es una redundancia. Estamos diciendo, los americanos que viven en América, claro. Si viven en América serán americanos. Los Texas que viven en el río de los Texas. Estamos hablando de una redundancia. Lo más normal es preguntarse quiénes son esa gente que vive en el río de los Texas y qué son las Texas. Hay otros documentos, hemos visto que estaba escrito con X hasta ahora, ¿verdad? Bueno, pues se utilizaban las dos grafías. Tenemos otro que ahí tiene la parte de arriba, el Reino de los Texas con J, y en la parte de abajo también el Reino de los Texas con J, al igual que lo estaba escribiendo Damián de Massanet en su documento. Totalmente distinto. Estamos hablando de 6 años antes de ese encuentro. Pero es que en 1650 hay un documento de la expedición de los capitanes Hernán Martín y Diego del Castillo, del Reino de los Texas. 40 años antes de que Massanet se encontrase con los indios, ya se conocía que había una tribu, una nación llamada Texas. Y en 1606, Juan de Oñate, desde Santa Fe, intenta ir a buscar la gran Quivira, que de Quivira era quimera porque no existía. Pero sí ellos conocen que al este de la gran Quivira están la nación de los indios Texas. O sea, casi 100 años antes ya los españoles les habían dado a esos indios el nombre de Texas. Y eso lo podemos ver aquí en este mapa. Agradecimiento a Miguel García que me lo ha proporcionado. En la parte de arriba vemos la gran Quivira, esta Santa Fe, y entonces supuestamente Juan de Oñate sale desde aquí, camina hacia el este y intenta buscar la gran Quivira, y atravesando a los indios ahijados que tenían mucha mala vibra, pues se encontró a la nación de los Texas. Este es un mapa, pues, yo calculo que debe ser de finales del 18, de 1700, pero no, de finales del 17, pero en 1680 y tantos, porque aquí, como ven, está la misión de San Francisco de los Texas. O sea, ya las misiones del este de los Texas ya están fundadas. Se ve que es un mapa hecho por alguien que conoce el territorio. No es muy bien hecho, no está muy bien hecho, pero en él se incluyen todos los accidentes geográficos, todos los ríos con sus nombres, todo lo tiene ahí. Y sobre todo, toda esta zona que está como acotada, y ven estos triangulitos verdes, pues son árboles bien altos que hay en toda esta zona, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos es un problema lingüístico. Hay varios idiomas que están influyendo, que son los indígenas, que se llama el territorio. El español, que es el que realmente influye en el territorio. No hay otros idiomas hasta 1700 y muchos. El español es el que realmente está en ese territorio. Primero por la presencia, y segundo porque todos los cronistas son de origen español, todos escriben en español. Luego también tenemos el idioma francés, que a través de los cronistas que Henri Joutel, que es el que hace la crónica del viaje del despropósito del Caballero de la Sal. Entonces hay un poquito de documentaciones francesas, y cuando llegan los anglosajones en 1830, 1850, pues entonces mezclan, hacen traducciones y aquello es un tremendo. Entonces es un problema lingüístico. Cuando
el historiador principal norteamericano, el que dice cómo es el origen de la palabra del nombre del Estado, llega, comete varios errores que son errores graves. Primero, él dice, no, la palabra es de origen indígena, no es español. Bueno, espera, vamos a investigar todas las posibles opciones. El segundo es que valida las fuentes secundarias ignorando la primaria. Él se centra en lo que dice Murphy, en lo que dice Casañas, pero se olvida de que el protagonista principal está diciendo otras palabras distintas. O sea, la fuente primaria él la olvida, como que no le interesa. Y finalmente él tiene una teoría, pero descubre pruebas. Ayer estaba hablando de la inauguración, estaba hablando de honestidad. Descubre pruebas que invalidan su teoría. O sea, cuando tú haces una investigación de 3 meses investigando todo esto y dices, pues yo creo que sería así. Mira, después de 3 meses vas y encuentras un papelito que te fastidia todo. Pues puedes tomar 2 opciones. Puedes decir, oye, pues bueno, he aprendido durante estos 3 meses, voy a seguir aprendiendo, me guardo mi teoría en el cajón y voy a hacer otras cosas. O bien dices, no, pues mira, sabes que voy a manipular esto de alguna forma para quito estas pruebas y me quedo con lo que a mí me interesa. ¿Sí? Pero él siguió manteniendo su postura. Bolton. Para otras cosas es un historiador muy reconocido, hay que seguirle, pero en este caso concreto, según mi opinión, se equivocó. Entonces, ¿qué tenemos? Que la idea es atractiva. La idea de Bolton es atractiva. ¿Por qué? Porque es el nombre del Estado. Porque tiene una vinculación indígena. Entonces es un problema muy anglosajón. Primero exterminó a todos los indígenas y al cabo de 50 años le entraron unas cargas morales y dijo, oye, pues a los indígenas hay que tenerlos en cuenta. Y dice, ¿a quién me quito de medio? Me voy a quitar a los hispanos. ¿Verdad? A lo hispano, me lo quitó. Y nos quedamos indígena, y sobre todo con que es un significado positivo. Es amistad, es muy cool. El nombre del estado de Texas tiene que ver con amistad. Es un eslogan que lo puedo vender muy bien, ¿verdad? Y esto es básicamente lo que pasa. En todo esto influye pues, la cartografía. La cartografía ha sido la que más. Mientras España trataba de mantener en secreto todas las posesiones que tenía en América para que no se las quitasen las otras potencias europeas, pues las otras potencias hacían lo contrario. Entonces, dibujaron millones de mapas totalmente desproporcionados, falsos, como propaganda política, para decir, no, los españoles no son importantes en América y nosotros ya hemos llegado, hemos plantado aquí nuestros reales. Y entonces tenemos este mapa es buenísimo, de 1720, pues todo Estados Unidos era Francia. Y es que aquí lo que había pasado es que en 1684 un señor que salía de aquí bajó por el río en canoa, ¿verdad? Y dijo, todo lo que veo es mío en nombre del rey de Francia. Ya lo habían hecho los españoles antes, o sea, yo ya me conocéis algunos aquí, ya sabéis que defiendo mucho el tema indígena, entonces no comparto que alguien porque llegase y todo esto, no, pero ahí hay gente viviendo. Pero bueno, la historia es la que es, entonces dejamos a un lado nuestros prejuicios morales, entonces vamos a la historia. Entonces llega el francesito y dice, todo lo que veo bajando por el río Mississippi, eso le da no solo bajar por el río Mississippi, sino todos los afluentes, ¿no? del río Mississippi. Todo el valle del Mississippi es Francia. Hasta ahí bien, pero es que un año después se va desde Francia, le pide presupuesto, hace otro viaje, era un francesito bastante prepotente, el caballero de la Sal. Entonces se creía que él lo podía todo y así le pasó que fue un desastre total la segunda expedición. Se viene desde Francia, se mete por aquí, no encuentra, él lo que quería era subir con un barco de vela, con un galeón de vela por el río Mississippi. Cosa que es imposible, el río Mississippi lo puedes remontar cuando tienes un autor, a vela es imposible. Además, las dos riberas del río Mississippi están llenas de manglares, entonces no puedes hacer como hacían los rusos en su momento, se bajaban y desde la orilla iban remontando. No podemos, tanto que Cabeza de Vaca en su expedición fallida también construyen en esta zona unos barquitos y van navegando la costa porque su intención era llegar hasta aquí. Pero cuando llegan al Mississippi la corriente es tan fuerte ya en el mar que los empuja
mar adentro como 20 kilómetros. ¿Cómo vas a pensar, además en invierno, en enero, que era cuando el francés quería subir por el Mississippi con un barco de vela? Su intención era subir por aquí y llegar otra vez hasta los grandes lagos. Se pasó, no pudo entrar, y entonces se estrelló literalmente contra la costa contra Matagola. El único sitio donde puede entrar con un barco, porque en la bahía de Clapton no se puede entrar, el único sitio donde puedes entrar es en la bahía de Matagola. Entonces ahí se metió, llegaron como era invierno, llegaron unos vientos muy fuertes, perdieron los barcos, lo perdieron todo. Claro, como se había estrellado aquí, y con las maderitas de los barcos que habían salvado se construyó un fuerte, pues ya dijo, entonces todo Texas también. Claro, lo que no le dijeron al francés es que 140 años antes, Luis Moscoso, Hernando de Soto, incluso si nos remontamos antes de esta cabeza de vaca, habían hecho lo mismo que habían hecho todo lo que veo es mío y lo reclamo en nombre del rey de España. Entonces, cuando el francés pone su bandera en el suelo tejano, ya era territorio español, no podía hacer nada. Y ahí tenemos, en otra ocasión les hablaré de la sexta bandera, de la sexta bandera. Está la bandera francesa ahí ondeando en el que no tendría que estar. Este es uno de los mapas. Unos pocos años antes, los ingleses habían hecho algo parecido. Entonces, para los ingleses no existía Francia. La Florida, que estaba conquistada por los españoles, ¿verdad? Y aquí tenemos que Francis Drake reclamó como suya la California, la Alta California. Oiga, que suya, pero también, ¿no? Ahí tenían las dos potencias, estaban repartiéndose el mundo. Y fíjense lo diferente que es, no tiene nada que ver con la realidad que conocemos ahora a través de los satélites. No tiene nada que ver. Entonces, lo que nos viene a decir la versión oficial es que todas estas palabras significan lo mismo, pero son unos errores que habían cometido los españoles en la transcripción. Ningún documento español se ve otra palabra que no sea Texas, con J o con X, en ningún documento español. El resto son todos los errores que cometieron los cartógrafos europeos con el tema de la propaganda que les acabo de explicar. Tienen nombres como Taensa, o como este que es muy interesante, provincia de los aztecas. No, los aztecas estaban más abajo. Entonces esto es provincia de los Texas, no de los aztecas. Tenían un cacao en la cabeza. Porque claro, estos mapas no los hacía gente que hubiese estado en el territorio. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre Texas o Texas con X y Texas con J? Eso me lo preguntan muchas veces. ¿Y por qué esto era un error? Pues no era un error. Es que desde el inicio del español, cuando se empiezan a escribir todos los diccionarios, pues ya se sabe que la X se pronuncia como J. Tiene el mismo sonido. Entonces, en 1713, la Real Academia Española dice: nadie, por más vivo que tenga el oído, ha podido distinguir por la mera pronunciación cuáles son G, cuáles son J y cuáles son con X. Así tenemos documentos en los que México se escribe con las tres letras. México con G, con J y con X. La pronunciación es la misma. México, Texas, Texas. Se debe escribir cada letra atendiendo a su etimología y no su fonética, atendiendo a sus raíces originales, ya sean hebreas, griegas, romanas o arábigas, que son los 4 idiomas básicos con los que está formado el español, y no a su pronunciación. De ahí que tejo, el árbol, se escribirá con X y no con J, ya que viene del latín taxus. Entonces, como en latín esa palabra se escribía con X, había que escribirla con X, según lo dice la Real Academia. En cambio, hay gente que te dice: no, porque esto es de los tejados que ponían los indios. No, los indios no ponían tejas en los tejados, hacían con pan. Hay gente que dice: no, el estado de Texas viene porque los indios, por las tejas. Hay otro que dice: claro, como la palabra dice techas, que es como la transcribe Manzanés, no, eso es que se equivocó y quería decir techos. No, y eso lo dice un medio anglosajón, no es lo mismo ceiling que roof, son dos cosas distintas. Y no es lo mismo techo que tejar, son dos cosas distintas.
Es todo un problema lingüístico. Entonces, la teja, que es la pieza cerámica para cubrir los tejados, se escribe con J, porque en el latín se escribía como tegula. Entonces, si en latín se escribe con G, la escribes con J. Si en latín se escribe con X, la escribes con X. Eso sería lo ideal. Pero claro, en un ámbito español, donde se habla español tan amplio, pues hay diferencias entre los distintos españoles. En 1741 la Real Academia Española nos dice que el sonido gutural de la X ha tenido hasta ahora, o sea, tiene que pasar, para quitarse el tiempo, había muchos ruidos, tiene que pasar a decirse con J. De ahí es el momento en que México se empieza a escribir con J. Cosa que a los mexicanos no les sentó muy mal, porque en 1821 llega la independencia de México. Y la Real Academia Española tiene que hacer una excepción. Porque los mexicanos dijeron, oiga, ya somos independientes, vamos a hablar su idioma. Pero nosotros ponemos la regla. No me cambien el nombre de mi país. Mi país está escrito con X, pues se tiene que poner con X. Y entonces, pues, recupera, la Academia hace una excepción para todas las palabras con origen en el náhuatl o en el idioma indígena que tocase, recuperan su X. Lo recuperó México. Texas no era palabra indígena, no lo tenía que haber recuperado, y la que no lo tenía que haber recuperado de ninguna manera era Béjar. Béjar es como Guadalajara, es un homenaje que se le hace a una ciudad española. Entonces la Academia, ¿por qué los mexicanos consintieron en cambiar el nombre de Guadalajara, ponerle la J, y me hicieron lo propio con Béjar? A lo mejor porque también Texas estaba un poco abandonada, tanto de la Nueva España como de México después. Entonces, pues bueno, el caso es que recuperó la X. Esto sí que es un error lingüístico. Recapitulemos. Entonces tenemos que ya, yo creo que les he dejado claro que Texas y Texas con X no tienen relación con la palabra indígena Tish. No la tienen. Ninguna. Solo es parecida. Entonces, si agarramos un diccionario, abrimos una página, pues encontramos a lo mejor 100 palabras que son parecidas entre sí. Pero el español es un idioma que siempre busca la perfección, es altamente estandarizado. Entonces, solo cambiando una letra en una palabra, ya la pronuncia es distinto y además tiene un significado distinto. No porque eso no pasa en el inglés. En el inglés hay muchas palabras que tienen distinta grafía, pero se pronuncian igual. Eso sí es muy común en el inglés, en el español es imposible. Fueron los españoles los que utilizaron primero la palabra Texas, no fueron ni franceses, ni chinos, ni rusos, fueron españoles, que eran los que estaban aquí, y fueron los que le dieron ese nombre a los indios asináis. Los indios asináis no sabían que era una teja, ni se llamaban a sí mismos indios Texas, ellos se llamaban a sí mismos asináis o cados, que pertenecían a la confederación Cado. Evidentemente, ¿es una palabra española? Sí, tiene que ser una palabra española. ¿Dónde la buscamos? En un diccionario español. Cosa que no hizo la historiografía anglosajona. Nunca se puede aplicar esta palabra al diccionario español. Vamos a buscar en el diccionario español, a ver si encontramos una palabra que se parezca al Estado. La palabra, el nombre del Estado, Texas, ha tenido una evolución, como les he dicho, de JX, de X a J. Espérame tantito. Bueno, ha tenido una evolución de esta forma, ¿verdad? Entonces, el tejado, ahí lo tienen testachio, viene del latín. Pero el tejo es un árbol conocido, estamos hablando de 1492, en el momento en que Colón sale con los barcos. En 1565 López de Velasco, me encanta, esta es preciosa. Entonces dice que la tejera, el tejo, árbol, y teja, viene de taxo latino. Y tajón o tajugo, el animal que se cría entre tejas. En 1585. Hay una palabra en castellano, ¿verdad? Este es el tejón, animalito que se cría entre tejas. ¿Y qué es una teja? Este arbolito que tiene esas raíces. En 1732, ahí tenemos tejo con X, es un árbol conocido.
En 1803 la Real Academia Española nos dice que teja, singular femenino, es lo mismo que tejo árbol. O sea, que existe un tejo y existe una teja. Y además es cierto, porque el árbol es de esas plantas que tienen sexo femenino y sexo masculino. En 1817 ya la Real Academia dice no, lo que la S que se quitarla con sonido J, y entonces ese árbol ya no lo encuentras, o sea, no encuentras esa palabra tejo o teja relacionada con el árbol en el diccionario, la encuentras con J. Hay un paralelismo en los cambios en el nombre del estado y en el nombre del árbol, hay un paralelismo total. O sea que estamos hablando de que la versión oficial nos dice el nombre viene por un parecido relativo entre una palabra indígena y una palabra española, y realmente hay una palabra española que concuerda al 100% con el nombre del estado. El tejo es un árbol, Taxus vacata. Esta es la teja europea. La teja europea está prácticamente en extinción porque es un árbol muy bueno, una madera muy buena, y entonces era utilizado por los ingleses principalmente para elaborar unos arcos muy largos que tenían, y la extinguen prácticamente. Y lo mismo sucede en España, se queda extinguida y solo quedan tejos ornamentales en las puertas de las iglesias, porque en toda Europa este es un árbol sagrado bajo la cultura celta. Otros sinónimos de este árbol son sabina, sabino, tejo, tejo blanco, tejo común, tejo encarnado, tejo negro, tejuelo, tejón y tejo común. Vamos a buscar un tejo en América. Los de San Antonio lo conocerán. Es el Ben Milan Bald Cypress en San Antonio Río Bueno. Este árbol, en inglés se dice Bald Cypress, es el ciprés calvo de los pantanos. En México se le llama ahuehue. Si recuerdan, el ciprés de Moctezuma, famoso porque Hernán Cortés se fue a llorar debajo cuando perdió en 1519 Tenochtitlan. Y en la parte, principalmente en América, se le da el sinónimo de sabina o sabino. Para los mexicanos el sabino es un árbol bien conocido. El nombre científico es Taxodium, denominación grecorromana. ¿Qué significa Taxodium? Tax, odium. Taxo viene de tejo y odium de semejante. O sea que la teja americana tiene un nombre científico que dice que es similar al tejo. Los que llegaron ya vieron que el árbol era el mismo sabino. ¿Dónde está principalmente? En esta zona de los Estados Unidos. ¿Es abundante? Aquí van unas fotos, es este árbol, con esas raíces características. En todos los ríos de Texas, desde aquí, desde el río San Antonio, en todos hay abundancia de este. Todas estas fotos que les estoy enseñando salen del Caddo Lake. Qué casualidad. ¿Quiénes eran los Caddos? Los indios Texas. Demasiada coincidencia, ¿no? Bueno, en Luisiana es el árbol, el símbolo del estado. En Luisiana. Pero ¿qué ocurre? Es un árbol milenario, tarda 1000 años en crecer, lo mismo que un pino tardó 30. Entonces, una vez que lo cortas, ya es difícil que vuelva a crecer. En los indios, evidentemente, hay muchos relatos que nos dicen allí iban los indios con su canoa, iban como 20 o 30 indios en esa canoa. Claro, si tienes un Bald Cypress como el que tenemos en el río San Antonio, tú lo cortas hasta arriba y ahí pueden ir, haces un hueco, fabricas una canoa y pueden ir fácilmente 20 o 30 indios en esa canoa. Y esto es lo que sucede en Luisiana. Hay un parque natural que cuando llegan los anglosajones al territorio les parece una cosa fenomenal y entonces arrasan los flores. Luego la repoblación la hacen con pinos normales que tardan 30 años, entonces cada uno va por aquella zona y es difícil encontrar, pero era lo que había. Y entonces lo reconoce ahí, ¿no? Entonces, si leemos eso, pues nos dice, aquí han dejado uno, no se sabe por qué dejaron este, y es un árbol que tiene 25 años. Volvemos, gente del río de los Texas. Volvemos a eso, había un río de los Texas. ¿Por qué? Porque había la tradición entre los españoles era cambiar el nombre a todos, porque así lo hacían suyo. Lo mismo que los indios a los indígenas les daban un nombre español para que fuesen españoles, también cambiaban los nombres a la orografía para que fuesen españoles. Entonces tienen
que hay un río de las Palmas en México. ¿Por qué? Porque hay muchas palmeras. También lo que hacían era dar nombres religiosos a los ríos. El río San Marcos, por ejemplo. Río de las Nueces, porque hay muchos novales. Río de las Sabinas. Hay 2 ríos de las Sabinas en México, 2. Y hay uno en Texas, que es el río que es la frontera entre Texas y Luisiana. Si el Texas es un árbol, ¿dónde está el río de las Sabinas? Lo tienen aquí, en el cuadrito. Ya voy terminando. En este cuadrito está el río de las Sabinas, la frontera entre Texas y Luisiana. El nombre es Sabine. Claro, ahora los jóvenes ven Sabine y dicen, no, Sabine es el nombre francés, es la traducción del río de las Sabinas. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Porque había muchas Sabinas, es evidente. En 1850 hacen una tala masiva. Esos árboles están en Texas, ¿no? Sí, en Texas, en la frontera con desde sí. Texas hasta Florida. Sí, sí. Este es el río de las Sabinas, como digo. ¿Y dónde está el río de los Texas? Pues ahora le cambiaron el nombre, bueno, ahora no, hace ya mucho tiempo le cambiaron el nombre, es el río Neches. Y el río Neches, ¿cómo está? Paralelo prácticamente al río de las Sabinas. Si tú tienes un río de las Sabinas aquí, ¿vas a nombrar otra vez aquí el río de las Sabinas este? Pues no, o le buscas un sinónimo, o se podrían haber puesto río de las Sabinas del Oeste. No tiene mucho sentido. Como Texas y Sabinas son sinónimos, pues mi opinión es que utilizaron el sinónimo. A este le pusieron río de los Texas y a este le pusieron río de las Sabinas. Bolton nos dice, otra vez Bolton, entonces la situación más o menos, este es el río Neches, el río que yo creo que es el río de los Texas. Es el arroyo Castaña lo bautizó como el arroyo de la Cárcel San Miguel. Y ahí es la localización donde, más o menos, porque ahí es donde está San Francisco de los Texas, cuando la fundaron. La actual, que es esta, está como unos pocos kilómetros separada de la original. Esto, entre otras cosas, se ha hecho porque hay un problema en la arqueología, hay un problema que cuando se encuentra algo, pues aparecen una legión de personas con sus detectores de metales, con todo, y expolian los yacimientos. Entonces es muy normal no ponerlos en el mismo sitio, sino dejar el yacimiento escondido y hacer las recreaciones en otros sitios. Los turistas van a la recreación y todos los sitios que se van. Ya termino con esto. Me preguntan, bueno, pero el tejo, yo no he oído nunca ese nombre. Bueno, no lo has oído porque es un árbol prácticamente extinto. Entonces, si tienes cipreses, si tienes álamos, si tienes encinas, pues es un árbol que conoces perfectamente porque lo tienes en abundancia, pero si está extinto, casi no lo es, pues es una palabra que terminas por no usar. Realmente en España sí era muy importante, os he dicho, porque era sagrado, era un árbol sagrado. Era sagrado para los celtas, para los romanos, y luego cuando se cristianizan, para los españoles, franceses, ingleses, para todos, como un árbol. Porque estaba relacionado con la vida, es un árbol que vive más de 1000 años, está relacionado con la vida, y estaba relacionado con la muerte porque tiene veneno. Entonces, si te haces un té con las hojitas del árbol, no. Esa dualidad hizo que fuese un árbol sagrado, aparte por las dimensiones tan grandes que tiene. Claro, cuando los españoles llegan a México, se encuentran que para todos los mesoamericanos, la sabina, que es el tejo que hay en México, también es sagrado. Y cuando suben aquí, se encuentran que las tribus en el sudeste norteamericano también lo consideran sagrado. Miren, juega, es blanco y embotellado. Si no es leche, es que no sé qué puede ser. Pero desde luego la palabra indígena no cuadra. Por eso he cambiado el título. El título mío era al principio era el verdadero origen del nombre de Texas, que ahora es el falso. ¿Por qué? Es falso, lo he demostrado. Entonces, un segundito, doctor, ya esto es un documento
de unas 50 páginas aproximadamente. Hay una persona en España, que es Guillermo García Pérez, ha hecho un libro de más de 50 páginas, y toponimia del Tejo en la península ibérica. Solo en España hay miles de nombres de lugares y nombres de apellidos de personas relacionados con el Tejo. Entonces, aquí tienen, ayer escuchamos a Andrés Tijerina. Pues Andrés Tijerina, el apellido Tijerina es de origen castellano, de las montañas de León, que procede de los Fernández de Tejerina. Tejerina, cuando viene a América, pues hay una pequeña variación y es Tijerina. Tiene un diminutivo, Ina, y Tejera es un bosque de tejos. Entonces es un pequeño bosque de tejos. De ahí es el apellido de nuestro amigo Andrés Tijerina, que nos estuvo dando la conferencia ayer. Y fíjense que en su escudo de armas pues aparece un tejo. Lo mismo nos pasa con Fran de la Teja. Fran de la Teja tiene ancestros en el norte de España, y este es un árbol que está en el norte de España, en Asturias, en Pasco, Galicia, los apellidos españoles funcionan como en muchos sitios el hijo de Fernández Rodríguez, es el hijo de Fernando, el hijo de Rodrigo. Luego tenemos apellidos de artesanos, zapatero, todas estas cosas. Y finalmente tenemos de apellidos de cosas importantes. Nadie va a tener un apellido relacionado con la teja de un tejado. Es un objeto, no tiene sentido. Entonces, lo más probable es que nuestro amigo de la teja también tenga un apellido relacionado con el tejo. Y por aquí teníamos inscrita a una persona que se llamaba Tejeda, una mujer que Tejeda. Eso viene de tejo. Tejeda es un bosque de tejos. Entonces tienes un apellido relacionado con el estado de Texas. ¿Se puede ser más tejano? Muchas gracias. Preguntas. Adelante. Tijerina. ¿Verdad? Bosque. Es un pequeño bosque de tejos. Ina es el sufijo diminutivo. En determinadas partes de España pues hay un diminutivo, es el ito, ino, illo, ico. Cada parte de España tiene un diminutivo. Lo compartió un amigo que también ha pedido Tijerina. ¿Alguna otra pregunta? De no ser así, la Universidad Nacional Autónoma de México le agradece mucho y le otorga este distintivo al doctor Jorge Luis García Ruiz por su ponencia. Muchas gracias. Y con mucho gusto, para terminar ya esta tarde, este ciclo de conferencias, estará Miguel